Hola, soy Flor y te invito a que juntas creemos este espacio, un lugar seguro, libre de etiquetas y prejuicios. En este podcast compartiremos historias de personas que transforman vidas, replicando el poder de la fuerza de su voz. Esto es Voces sin Filtro, donde no callamos, gritamos. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un espacio más de Voces sin Filtro, donde no callamos, gritamos. Y bueno, hoy tengo el enorme gusto de compartir este espacio seguro con una voz feminista a la que admiro, respeto y quiero desde ya hace algún tiempo. Comprometida con la defensa de los derechos humanos y con la erradicación de las violencias contra las mujeres. Ella es Wendy Figueroa Morales, directora de la Red Nacional de Refugios. Bienvenida, Wendy. Gracias, querida Flor. Es mutuo la admiración, el afecto y bueno, gracias por este espacio que efectivamente resuena las voces y las amplifica y bueno, un saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias. Y bueno, creo que ya teníamos rato de estando cuadrando agendas, Sí. porque la verdad es que hay que decir, y creo que ese es uno de los motivos que me llevó a hacer este espacio, ¿no? El visibilizar el trabajo que todos los días hacen muchas mujeres por la agenda de las mujeres, ¿no? Por la agenda de género, por la agenda de los derechos humanos, y que pues para muchas personas es invisible, ¿no? Pero que es muchísimo trabajo y dado a eso, pues se nos complicó cuadrar las agendas, que hasta hoy lo logramos. Sí. Y yo le preguntaba a Wendy antes de entrar, y creo que es algo que lo retomo, que es que el trabajo de la Red Nacional de Refugios, pues se ve, ¿no? Se nota, o sea, no tienes que llamar tú la atención, porque, como bien dicen, el trabajo habla por sí solo. Uh-huh. Desde tu posición, porque ¿cuántos años ya llevas estando al frente de la Red Nacional de Refugios? Esto ya hace 10 años como directora de la Red Nacional de Refugios, pero bueno, antes estuve 12 años en un refugio integrante de la red, entonces prácticamente ser parte de la Red Nacional es desde que se fundó, desde que empezamos a reunirnos para poder decir, bueno, necesitamos tener un protocolo homologado, necesitamos estar profesionalizadas para acompañar a las mujeres y desde ahí empecé, ¿no? Llevo pues prácticamente desde que la Red Nacional de Refugios está operando y pues es un trabajo muy satisfactorio, pero también pues de mucho reto, ¿no? Retos personales, por supuesto, porque como tú sabes, andar en estos caminos para buscar la justicia, la igualdad y tumbar el patriarcado también implica el trabajar contigo misma, ¿no? El de construirte todos los días es un proceso que nunca termina y confrontarte, escucharte, ser congruente, también darte chance de cansarte, ¿no? Y resignificar el trabajo con las mujeres y reconocer que entre nosotras nos salvamos, pues es un trabajo súper rico, pero sí también que implica un esfuerzo diario y un compromiso, ¿no? Y que además no lo haces en solitario, ¿no? Sí, claro. Habemos cientos de mujeres en los refugios que acompañamos, que acuerpamos y también ese reto de poder sostenernos entre nosotras, primero para estar bien y después poder acompañar a las otras, pues es un reto que te llena de esperanza, pero también de un compromiso de estar en bienestar y poder darte estos espacios de diálogo también y de aprender de las otras como aprendemos de ti y de aprender de las mujeres, ¿no? Que acompañamos. Y pues bueno, ese andar pues me ha llevado a pues a ver todo esto que decíamos, ¿no? O sea, el decir, pues bueno, hacer las cosas con esta pasión, con esta entrega, esta convicción de que llega más mujeres, que sepan que no están solas y se abren caminos bien bonitos, ¿no? Personas que te buscan, te dicen, yo quiero sumarme, gente que ni siquiera crees que te está mirando, pero que te está mirando y de pronto es un abrazo, es una recaudación de fondos para la causa de la red, es hacer una campaña desde sus espacios, entonces una red que se va tejiendo de mucha sororidad, mucho compromiso, yo diría de un compromiso violeta y diamantina, en donde pues cuando sientes que el sistema está colapsando y que no hay presupuesto, llega alguien y te cobija, ¿no? Entonces ha sido muy rico, muy enriquecedor y un reto diario. Y la creatividad creo que eso es la que nunca se debe de acabar, porque lo sabemos todas, ¿no? La pandemia nos vino a despertar la creatividad a todas y creo que esa creatividad, y eso es lo que me mantiene, ¿sabes? Hay quien me pregunta, oye, pero llevas mucho tiempo acá y no te cansas. Bueno, claro que me canso, claro que tengo que tener espacios también de trabajo personal y psicológico para mí misma. Y siempre digo, el día que yo ya no tenga creatividad de crear algo nuevo,
de hacer una iniciativa distinta, entonces en ese momento yo misma sé que tengo que cerrar el ciclo, ¿sabes? Pero todos los días es pensar qué cosas nuevas haces y creo que eso es lo que también hace que contactes con la gente y sepan que somos una organización de territorio, ¿sabes? Sí. Que no solamente estamos en el escritorio, que además sí impulsamos iniciativas públicas y políticas, pero que también estamos en el territorio acompañándolas y me gusta mucho el contacto con la gente. Entonces, para mí, pues soy psicóloga. Empecé en Sí. el refugio como psicóloga, imagínense, después como directora, pero nunca he soltado este contacto con las mujeres, con las infancias, de talleres, de encuentros, de charlas. Para mí ese contacto es vital porque aprendes, ¿no? Sí. Y solamente ahí es donde puedes sentir lo que realmente nos atraviesa. Entonces, aunque me vean en la parte de agencia, Ujú. el contacto con las personas es algo que no cambio por nada. Ujú. Pero yo quiero aquí hacerles como una aclaración a quien nos ven, porque creo que hemos escuchado de cualquier espacio a la Red Nacional de Refugios, pero mucha gente no tiene muy claro qué es, si depende, ¿no? Porque muchas veces creemos que depende de alguna institución del gobierno. A ver, tú cuéntanos. No, la Red Nacional de Refugios, y gracias por Ujú, puntualizarlo, Flor, es una organización de la sociedad civil y que es bien importante decirlo ujú, porque generalmente las redes, las colectivas surgen obviamente de un movimiento social y la Red Nacional de Refugios surgió así, de un movimiento social, de un movimiento de mujeres para acompañar a otras mujeres, pero también vimos la necesidad de constituirnos legalmente. Entonces, la ujú, Red Nacional de Refugios está constituida legalmente, es una organización sin fines de lucro, totalmente apartidista, que no depende de ningún gobierno, ¿no? Sí creemos, obviamente, en la suma y articulación de acciones con gobierno, con iniciativa privada, con ujú. medios de comunicación, con todos los sectores educativos, con todos los sectores del país, para poder hacer un cambio fundamental y trascendente. Pero la red nacional es autónoma. Y en esta red nacional de refugios están incorporados algunos refugios del país, Ujú. que son el 60% de los refugios que existen de sociedad civil, Ok, son parte de la Red Nacional de Refugios. Y en esta Red Nacional de Refugios hay refugios de gobierno y de sociedad ujú, civil. Y ok, que esto es bien rico, porque justo a veces se piensa o que somos 100% gobierno o que no sí, trabajamos con gobierno, y no es así. ujú, Si bien la mayoría de los refugios integrantes de la red nacional son sociedad civil, también tenemos refugios de gobierno y ujú, que esto articula, ¿no? Y además enriquece nuestro modelo de actuación, que es desde un enfoque de género, de derechos humanos, feminista y de ujú. igualdad. Y además, obviamente, la interseccionalidad y la interculturalidad son parte clave Claro, porque, bueno, tenemos refugios que diversidad. están Ujú, en la zona de la frontera, en zonas indígenas, ¿no? Y bueno, en la periferia. Entonces, el ser una organización de la sociedad civil que además no depende de gobierno nos da autonomía, ¿no? ujú, Y esto nos permite precisamente hacer esta incidencia en política pública, poder hacer pues evidencia de lo que no está funcionando, de evidenciar lo ujú, que sí es un logro, lo que se está haciendo a favor de la agenda de las mujeres y sus derechos humanos, así como de las niñas y de los niños. Y en este sentido, importante decir, la red tiene ciertos protocolos ujú. y reglamentos y códigos de ética para quien quiera estar siendo integrante de la red nacional. Sí, o Sin, colaborar. o colaborar, sí, justo, y eso es bien importante, ¿no? A veces, pues hay quien se quiere sumar a la causa y lo cual nosotros abrazamos muchísimo, pero tenemos que identificar si no es un purple washing, si no Claro. es algo que solamente queremos como sumarnos, ¿no? Del trabajo. Y es bien, para mí es bien importante desde que soy directora de la red, ser congruente y cuidarla, Ujú, porque la red no es una persona, ¿no? sí, Es un conjunto de personas y además, pues no podemos, nos ha costado mucho trabajo, tú lo sabes, ser sí. sociedad civil, mantenernos en la resistencia, en la Ujú, insistencia, en la credibilidad cuesta mucho, ¿no? sí, Y más cuando hay gobiernos que tienen una persecución contra nosotras, que no creen en lo que hacemos. ujú, Y en ese sentido, para mí, hacer alianzas con alguna instancia, con alguna persona, tiene que ser muy cuidada, ¿no? sí, Justo que esta alianza, que puede ser una buena fe, no se lleve a una cuestión de no credibilidad a lo que hacemos. Entonces, nos ha permitido también poder decidir quién está con nosotros en la colaboración, siempre y cuando tengamos los mismos principios. sí. ¿Y cuáles son esos principios? Los derechos humanos, ¿no? Ujú, Que no tienen que ver con una fecha, que son sí, todos los claro. días, que no hay que hacer una acción nada más los 25, los 8 cm, Ujú, sino todos los días son días, y tú lo sabes, de resistencia, de cambio, de trabajo, de creatividad, de suma de acciones. ujú, Entonces, eso es lo que nos ha permitido mantenernos como una organización que de verdad a veces
haces las cosas, creamos contenido, pero no sabes hacia dónde va a llegar, ¿no? Sí. Y es bien, bien bonito que te des cuenta que ese contenido que creaste, que le pusiste todo tu corazón, Ujú. que estuviste pensando en cómo llevar el mensaje a alguna institución, Sí. alguna fundación, alguna persona pública dice, me encantó el trabajo Ujú. y quiero apoyarles. Y creo que eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Claro, siempre lo hemos dicho y tú lo sabes, que el Estado mexicano, es decir, el gobierno incluido, tendría que aportar, ¿no? Sí. Para pues, las organizaciones de la sociedad civil, porque somos corresponsables y somos Sí. complementarias y somos parte de este trabajo, no somos contrarias, sino creo que ver a las organizaciones de la sociedad civil como aliadas, porque eso, por lo menos para mí, eso somos. Sí, y lo que decimos siempre, ¿no? Creo que el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil es bien importante porque somos las primeras que recibimos a las personas, Ujú. las problemáticas, ¿no? Que palpamos las necesidades reales, ¿no? De los grupos vulnerables. Entonces yo creo que sí, como tú dices, somos ese complemento, pero que creo que en los últimos años se ha juzgado, ¿no? Y nos han como expuesto incluso por parte de quien se supone que debería apoyar a las mujeres, ¿no? Y ver por los derechos humanos. Entonces creo que sí, uno de los principales obstáculos, creo que para todas las organizaciones, pero sobre todo para los refugios, ha sido el tema de los recursos. Claro, sí, siempre lo voy a decir, ¿no? Hablar de derechos humanos es hablar de Ujú, presupuestos. ujú, No podemos hablar de presupuestos si no garantizamos los derechos claro. humanos de más del 50% de la población mexicana, que son las mujeres, más los niños y las niñas, Ujú. ¿no? Sí, Eh, porque no vienen, la gran mayoría de las la gran ocasiones mayoría. no vienen No, solas. y de hecho, casi un 70% de la población en refugio son infancias, ¿no? Ujú. Entonces, efectivamente, México tiene una deuda histórica, y siempre lo he dicho, en cuanto a los presupuestos con perspectiva de género, Ujú. garantes y progresivos. No es un tema nada más de un sexenio actual o el pasado, es una deuda histórica. Pero sí me parece importante que quien esté al frente del país en el momento en el que Sí, estamos, pues asuma esa responsabilidad y esa deuda histórica, porque no es algo que surgió de la noche a la mañana. Y sí creo que y lo platicaba hace unos días, México es un país muy rico, ¿no? ujú, No es el tema de que no hay presupuesto, el tema es a dónde va dirigido ese sí, presupuesto y la verdad es que un gran reto que tenemos las organizaciones de la sociedad civil, una es, pues bueno, que sí hay una clara temporalidad de cuándo empezó esta ujú, persecución contra nosotras, ¿no? Cuando empezó a circular esa circular número 1, donde ujú, pues no se creía de las organizaciones de la sociedad civil y reconocer a la sociedad civil implica reconocer la democracia que hay en un país, ¿no? Donde además, como bien dices, que somos las primeras respondientes, pues somos apartidistas, ¿no? ujú, O sea, no nos guía ningún tema partidista, sino más bien la convicción en la defensa de los ujú. derechos humanos y, por supuesto, las personas. Y en ese sentido, pues bueno, esta falta de democracia y de participación e inclusión no solamente se ve en que las acciones no están Ujú. trabajadas conjuntamente. Sabemos que habemos muchas organizaciones de la sociedad civil que si bien somos reconocidas a nivel internacional o nacional, el gobierno no nos quiere Sí, claro. porque reflejamos lo que no está funcionando, porque somos, pues obviamente, instituciones que confrontamos al patriarcado, ¿no? En todas sus modalidades Ujú, y versiones. Y si a eso le sumas que somos de las organizaciones que estamos siempre evidenciando el presupuesto tan carente, no ujú, solamente para los refugios, que sí, llevamos 4 años con el mismo presupuesto, ¿no? Y yo ujú, siempre digo, a ver, pensemos si yo ahorita en febrero del 2025 puedo comprar mi súper con lo que tenía hace 4 años. Evidentemente no, no. O sea, y lo hacemos, ese es el ejercicio diario que hacemos. Oye, yo antes compraba con 500 pesos un kilo de carne, un kilo de huevo, leche, tortillas, ujú, pan. Hoy no compras todo eso, ¿no? ujú, Entonces, eso es lo que está pasando con los refugios. Si a eso le sumas que tampoco hay presupuesto para las casas de las mujeres indígenas, ujú, que no hay presupuesto para la salud de las mujeres, ¿no? Para la atención del cáncer, que no hay presupuesto realmente para las instancias que tienen que ser responsables de la atención y la igualdad en nuestro país, pues es grave, ¿no? Entonces ujú, creo que es un tema en donde sí tenemos que pensar en colectivo, gobierno y sociedad civil, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer para tener una política fiscal?
feminista, y aquí Ujú. puedo hablar, la Red Nacional de Refugios es parte de la Red por una Política Fiscal Feminista, donde vemos varias organizaciones, entre Ujú. ellas Fundar y la Red Nacional, donde apostamos por una política fiscal feminista donde el país aprenda a recaudar estos impuestos de una forma igualitaria y con Ujú. perspectiva de género, ¿no? Porque no existe. Hay otros países que tienen esta mirada y que efectivamente el presupuesto va garantizado. Tú sabes que aquí las leyes, eres experto en leyes, no tienen un presupuesto. Sí. México es experto en leyes, tenemos leyes maravillosas. El problema es que no hay presupuesto. Y Ujú. cuando tú les planteas, oye, pon un porcentaje de presupuesto, les da pánico. Pero eso Sí. implica no asumir un compromiso que, insisto, una ley sin presupuesto es demagogia. Sí, y creo que a eso da respuesta a lo que hemos planteado en episodios anteriores, ¿no? Cuando vemos estos cambios, ¿no? De iniciativas de ley, nuevas tipificaciones, que a lo largo de ya cuando una vez que son aprobadas, pasa el tiempo, y todo el mundo empieza a decir, es que no sirven. Ujú. Y no es que no sirvan, ¿no? Es que justamente es cómo se va a operar, qué vamos a crear para hacer que funcionen esas leyes y que todo eso tenga un presupuesto. Así es. Mm. Un presupuesto es indispensable y garante para las leyes, para garantizar los derechos humanos. Y creo que ahí estamos en ese reto, ¿no? Y la Red Nacional es muy insistencialista en eso. O sea, hablar de derechos humanos, hablar de presupuestos. Ujú. No podemos hablar de una garantía de derechos humanos si el presupuesto no está siendo progresivo, además, Ujú. porque para hablar de un presupuesto garante tiene que haber progresividad. Ujú. Tú lo sabes, si no es incumplir la ley presupuestaria, ¿no? Y creo que ese es un gran reto al que nos enfrentamos, más el estigma de que todas las organizaciones son corruptas, de Ujú. que no creemos en el trabajo colectivo. Y Que ese es no un hacen nada. estigma, que no hacemos nada, que estamos perdiendo el tiempo, ¿no? O Ujú. que queremos lucrar. Y para mí, por eso es bien importante las voces de las mujeres, ¿no? Ujú. Siempre, cualquier informe, cualquier acción que hacemos, las mujeres están al centro, porque son ellas las que están promoviendo estos cambios y son por ellas las que creemos en que otras posibilidades son viables cuando hay un Ujú. trabajo colectivo democrático, y ellas son las que te pueden decir qué hacen en los refugios, Sí. cómo lo viven, ¿no? Porque yo te puedo decir, bueno, hacemos mil cosas, pero son Ujú. ellas las que lo viven, y Claro. creo que eso es algo que también hace mucha falta, ¿no? Ujú. Que se escuchen las voces que realmente les atraviesa las problemáticas y que se están beneficiando. Y creo que por eso celebro estos espacios, Ujú. porque hablar de estas voces diversas también nos permite ver otras realidades. Sí, y hablábamos también al principio de que la pandemia nos hizo cambiar y ponernos un poco más creativos Ujú. y migrar nuestra vida diaria a otros espacios, quizá, ¿no? Pero en temas de los refugios, ¿qué pasó? Porque creo, y no me vas a dejar mentir, no teníamos datos como tan claros y tan precisos de las llamadas de auxilio como las que nos ofrecían en ese momento la información o las llamadas que tenían la Red Nacional de Refugios, ¿no? Sí, bueno, para nosotros la pandemia fue algo, como para todas las Ujú. personas, confrontante. Pero nosotras, además de ser una red nacional, también formamos parte de la red interamericana de refugios. ¿Y esto qué significa? Pues bueno, estamos en monitoreo, en comunicación con las compañeras de otros países. Entonces, nosotras empezamos las acciones antes que el gobierno, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque estuvimos monitoreando, porque tenemos comunicación con otros países, y entonces nosotras empezamos a hacer campañas. Nuestra campaña muy puntual fue, pues bueno, escuchar a tu cuerpo. Si sientes que estás en riesgo, contáctanos, y a la comunidad es no Ujú. ser cómplice, ¿no? Y entonces era el mensaje de, si escuchas, si oyes, si sabes que alguien está en una situación de violencia, darles nuestro teléfono. Y fue maravilloso, Flor. Fue Ujú. maravilloso porque yo recuerdo que, bueno, si te acuerdas, pasamos el 8M en la Sí. marcha, ¿no? Y después del 8M todo el mundo fue como quédate en casa. Pero nosotras antes de eso empezamos a sacar nuestras postales, nuestra información, Ujú. y tuvimos muchas llamadas telefónicas de mujeres que nos decían, oye, es cierto, lo que vi en tu post me está pasando, ¿no? Ya me está empezando a dar estos Ujú. mensajes, siempre ha sido agresivo y estoy segura que si me quedo en casa va a ser mayor. Entonces tuvimos posibilidad de acompañar a las mujeres antes del confinamiento, Ujú. antes de esta indicación gubernamental de quédate en casa, ¿no? Y esto ayudó a que muchas mujeres salieran
con estrategias que hacemos, obviamente, de la casa sin ponerse en riesgo y sin alarmar al agresor de que algo iba a pasar, ¿no? Conforme iba pasando la pandemia y se iba haciendo toda esta campaña de quédate en casa, las llamadas eran menos. ¿Por qué? Porque obviamente los agresores ya estaban en casa. Y entonces empezamos a dar mayor atención vía redes sociales. Y fue también un gran sustento y hubo un cambio importantísimo. Incrementó el número de llamadas de redes de apoyo, ¿sabes? Es decir, de la maestra, del vecino, de la vecina, del familiar que decía, oye, yo puse, porque poníamos esa estrategia, pon el teléfono en la pared del edificio o afuera de tu ventana, y muchas mujeres nos decían, tengo este teléfono porque al salir, ¿no? Lo vi. Lo vi. Y entonces ahí te das cuenta que crear comunidad es muy importante, pero a tiempo, ¿no? O sea, no porque seas maga, sino porque analizas el contexto y porque estás en territorio diario, ¿no? Entonces tuvimos esas llamadas de aumento que no hemos podido bajar. En 2020 tuvimos un incremento del 50% de atenciones, no solamente vía telefónica, sino también redes sociales y en refugio. Algo maravilloso es que tuvimos financiamiento de la Unión Europea y esto nos permitió que nosotras implementáramos con ese recurso estrategias para mitigar la pandemia y el contagio dentro de los refugios. Nosotras estuvimos sin ningún caso de COVID hasta el mes de septiembre. Alguien nos dice, oye, ¿pero por qué se emocionan? Pues porque empezó la pandemia en marzo y nosotros estuvimos súper sin ningún caso hasta septiembre, porque logramos mitigar, porque implementamos casas de emergencia, porque implementamos todo el equipo de seguridad física y todo lo que nos hayan recomendado, los tapetes, ya sabes, los cubrebocas. Tuvimos apoyo también de varias iniciativas privadas, la verdad, para tener estos cubrebocas, el gel antibacterial. Entonces, somos de los pocos países de Latinoamérica que no cerraron los refugios, que no nos quedamos en espacio de no dar ingresos. Siempre estuvimos dando ingreso y la verdad es que esto nos ayudó muchísimo a seguir previniendo situaciones de feminicidio y de ataques con ácido. Oye, Wendy, pero unas son las llamadas, como tú dices, las llamadas de atención y los ingresos durante, como tú decías, durante la pandemia. Continuaron. ¿Qué sucedió? También aumentaron. Aumentaron y aumentaron por una razón que nos parece también bien importante. Y la pandemia por COVID-19 vino a demostrar que México tenía una incapacidad de atender las dos pandemias, por COVID-19 y la violencia machista, ¿no? ¿Qué pasaba? Que cuando las mujeres eran agredidas físicamente o sexualmente, iban a los centros de salud, a los hospitales y no las atendían. Sí, claro. Lo que les decían es, váyase a su casa porque aquí se va a contagiar y entonces se va a morir porque ya tuvimos. Y esto hacía que las mujeres entraran en mayor situación de riesgo y peligrosidad, y empezamos a crear acciones con otras plataformas de movilidad también para poder hacer rescates. Nos aliamos con plataformas privadas de movilidad para que pudieran ellas llamarnos desde ese espacio de salud, ya sea centro de salud, hospital o cualquier espacio, y nos dijeran, estoy en riesgo, no puedo regresar, y entonces nosotros hacíamos este rescate. Los ingresos también aumentaron, ¿no? Y estos ingresos se daban muy cercanos a las zonas de hospitales o previo a un evento de violencia, ¿no? Donde pues el sistema de salud no las podía cobijar porque estaban atendiendo la problemática de la pandemia por COVID-19. Y rebasados, ¿no? Rebasados totalmente y sin aplicar los protocolos, porque hay que decirlo, la norma 046 mandata muy claramente que todo personal de salud tiene que aplicar la identificación de cualquier situación de violencia de género y, si fuese el caso, referir a las mujeres a un refugio. Eso no funcionó. Se les olvidó la norma 046. Creo que hasta hoy, ¿no? Exacto, sí tienes razón, hasta hoy se sigue olvidando, pero en ese momento colapsó, ¿no? Entonces, los ingresos eran eso. ¿Qué pasó? Lo que vimos y que fue algo muy complicado para nosotras es que el tiempo de estancia de las mujeres en refugio se tuvo que alargar. ¿Por qué? Claro. Pues porque no había forma de avanzar en los trámites jurídicos. No tiene caso que les diga qué pasó, pero suspendían, habían horarios de atención, como si la violencia tuviera un horario, ¿no? Para que se presente, la violencia como no tú tiene dices, límites. Los refugios no cerraron. No. Pero sabemos que muchas de las instituciones de gobierno, sí. De gobierno, sí, ¿no? Entonces creo que sí. Fue una gran demanda. Lo que nos ayudó a sostener es que
pudimos implementar casas de emergencia, casas de transición con el apoyo de la Unión Europea. Ujú. Esto fue maravilloso porque nos permitió justo que los tiempos de estancia de las mujeres pudieran ser más grandes y aquellas mujeres que requerían acompañamiento, si no había espacio en algún refugio, estaba la casa de emergencia o la casa de transición. La verdad es que fue un financiamiento maravilloso porque fue por un año en Ujú. donde implementamos 10 casas, ¿no? Entonces esto, pues bueno, Sí, permitió aumentar la red y que ninguna mujer que lo requiriera se quedara sin ese espacio y bueno, tampoco apresurarnos a que las mujeres tuvieran que salir del refugio. El tema era que, bueno, teníamos que invertir más presupuesto en la atención emocional. ¿Por qué? Porque evidentemente las mujeres después de un tiempo dicen, yo ya quiero salir, sí. pero no podemos salir porque no había posibilidad de rentar espacios, porque no había posibilidad de tener la orden de protección. Entonces Ujú. era un trabajo más fuerte en la parte emocional y contenerlas en el Sí, impacto, porque eso hay que decir, la pandemia también vino a fracturar muchos proyectos de vida, ¿no? sí. Entonces, eso fue lo que hicimos en la pandemia Y y temas la de verdad, salud mental. justo en esa inversión, y ahí hago también otra anotación, en el presupuesto que hay para refugios no hay para la atención de la salud mental, ¿no? De Mm. hecho, solamente tenemos enfermeras y esas atenciones de salud mental son pagos por evento, que Ujú. es muy complicado porque hay espacios de nuestro país, llámese la frontera, donde no Sí. hay hospitales especializados ni atención a la salud mental. Entonces eso complicaba muchísimo y tuvimos que invertir para que obviamente sostener también la salud mental de las mujeres, que igual como a nosotras, les Ujú. afectó también a ellas, ¿no? Entonces la pandemia fue de muchos retos, pero yo te puedo decir que de esos retos nos fortalecimos más, ¿no? Ujú. O sea, yo me siento muy contenta de que hayamos mantenido sin tanto tiempo con algún contagio, que realmente no cerramos las puertas y que además a partir de ahí la atención en redes sociales se fortaleció. Sí, claro. Entonces, hoy tenemos Descubrieron esta nueva esta otra, alternativa exacto, para dar atención. que no la habíamos, o sea, estaba ahí, pero que muy poca se usaba, ¿no? Y que ahora es una de las formas, incluso más que la línea telefónica de Ujú. atención. Y me maravilló que la sociedad podemos ser parte del cambio Sí. y que era la maestra la que nos decía, oye, tuve reunión por Zoom con el niño y vi algo extraño. Y muchos rescates, Flor, que Ujú. hicimos fue gracias a las redes de apoyo, a Wow. ese familiar, a esa maestra, a esa vecina que algo sospechaba y era a través de la red de apoyo que podíamos hacer los rescates. Entonces, pues es nuevamente, ¿no? Demostrar que en unidad podemos hacer un cambio y que solas no podemos. No. Entonces, fue la suma, bueno, muchas colectivas también nos apoyaron en donaciones, Sí. insisto, no paramos de tener cubrebocas y geles antibacteriales, nunca tuvimos desabasto porque hubo una suma muy importante y creo que también fue porque sabían que no habíamos cerrado las puertas, ¿no? Ujú. Que estábamos poniendo el cuerpo, la corazona y también agradezco mucho esta plataforma de movilización porque nos permitió ir a zonas indígenas, a zonas rurales para poder trasladar a las mujeres y que siguieran con su atención, incluso llevarles comida, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, si yo les platicara todo lo que hicimos, mandamos comida, tanto a las mujeres que Ujú. acompañamos, que no podían salir, al propio personal para que pudiera tener traslados seguros, o sea, sí nos ocupamos en ser congruentes y cuidar el bienestar de tanto quienes acompañamos como a quienes acompañábamos. Ujú. Hablabas ahorita de las redes de apoyo que desde la pandemia se ha notado que son quienes más eh, piden ayuda, ¿no? Para alguien. Ujú, En ese sentido, para quienes nos están viendo o que quizá identifican que alguna mujer está en una situación de riesgo, ¿cómo pueden acudir? Todas las mujeres pueden hacer una llamada, todas las mujeres pueden entrar a un refugio. ¿Cuál es como el parámetro para decir si entra, no entra? algo bien importante es empezar a describir qué es un refugio. Ujú. Y bueno, un refugio es ese espacio donde tú estás segura, donde aquello que te incomoda lo puedes decir sin que te juzguen, sin que te critiquen. Es ese espacio donde puedes hablar de eso que piensas que no es correcto, que no quieres vivir en tu vida y te das cuenta que hay otras personas que también lo han vivido Ujú. y entonces te acompañan integralmente psicólogos, abogados, médicas, trabajadoras sociales, para que tú puedas definir qué es lo que quieres en tu vida. Y este refugio puede ser a puertas cerradas Ujú. o puede ser a puertas abiertas. Ok.
o puede ser a través de redes sociales o a través de vía telefónica. Es decir, la Red Nacional de Refugios, si bien empezamos con estos refugios solamente confidenciales, privados, donde las mujeres van a estar un tiempo en ese espacio que es a puertas cerradas por la situación de riesgo y peligrosidad, fuimos ampliando lo que es refugio. Entonces, Ujú. hoy refugio es también un centro de atención externa para aquellas mujeres que dicen, oye, yo no estoy en riesgo, siento que mi vida no está corriendo peligro, pero sí quiero un cambio. Ujú. Sí identifico que estoy en una relación que no me hace sentir bienestar, que algo está fallando o quiero aprender otras cosas. Bueno, pues ahí está ese refugio que se llama Centro de Atención Externa, que Sí. es atención también vía ambulatoria, vas, Ujú. vienes, es totalmente gratuita y también hay este acompañamiento, hay talleres, hay sesiones grupales, individuales, hay procesos jurídicos si así lo decides. O bien está este centro, que es el refugio de protección, donde van las mujeres que no tienen redes de apoyo o que sus redes de apoyo también están en riesgo por el nivel de peligrosidad del agresor, Ujú. que dicen, oye, sí, he estado en el hospital, me siento muy mal, mi vida corre en peligro. Entonces son esas mujeres las que van a este espacio de refugio, que es a puertas cerradas. Ujú. Y aquí a quienes nos escuchan, que sepan que hay muchas formas de refugio, que es de acuerdo a lo que necesites y a lo que en ese momento consideres que te va a dar paz y bienestar. Una atención vía telefónica, a través de redes sociales, en el centro de atención externa o en el refugio, que es el espacio de protección, ¿no? ¿Quiénes pueden llamar? Cualquier persona, cualquier mujer que diga, necesito ser escuchada, Ujú. necesito compartir esto que estoy viviendo y buscar opciones. Cualquier mujer que diga, identifico que estoy en una situación de violencia, no sé si estoy en riesgo o no, pero quiero compartirla. Cualquier mujer que diga, quiero un cambio en mi vida Ujú. y he ido a otros lugares y no me he sentido plena, pues bueno, aquí estamos nosotros para acompañarles, siempre les creemos. Y redes de apoyo, pues nos han hablado desde ese hombre que es amigo, que es papá, que es Ujú. hermano, esa mujer que es vecina, que es mamá, que es amiga. Y lo que siempre hacemos es, bueno, obviamente acompañar, darles opciones e invitar, si es posible, por supuesto, que sea la mujer la que nos contacte directamente para que sea una atención más Sí. personalizada. Hay ocasiones en que sabemos que esto no es viable, que no puede ya llamar porque está de alguna forma Sí. secuestrada en su propia casa, y entonces es a través de esa red de apoyo que hacemos las gestiones. Hay muchas formas de refugio, ¿no? Ujú. Ahora en la red nacional, y este refugio sobre todo es ese lugar donde también promueves el emprendimiento, donde Okey. también logras tener acciones para tener autonomía económica, física, donde accedes, por ejemplo, a tus derechos sexuales y Ujú. reproductivos, incluyendo el gozo. Para mí, hablar de derechos sexuales y reproductivos es hablar del gozo, del placer, Ujú. donde puedes acceder a una pastilla de anticoncepción de emergencia, a un lubricante, a un condón Ujú. femenino. Es ese refugio donde también puedes aprender a intervenir prendas de mezclilla para poder comercializarlas, para poder ser catarsis. Es ese refugio donde puedes tomar un café con glitter, Ujú. donde compartas tus sentires, tus pensares, donde compartas tu experiencia y que las otras aprendan de ti. Un refugio es ese espacio Ujú. donde además sabes que, Flor, la dignidad, tu dignidad no está en riesgo, donde tu dignidad no se cuestiona ni tampoco tienes que pedir respeto, Ujú. donde te reconocemos como mujer capaz, sujeta, creativa y que si estás hoy aquí es porque hiciste todo para salir de esos obstáculos que te has Ujú. enfrentado. Ese es un refugio y esas son las formas de refugio que tenemos en la red nacional. No hay límites, lo único que buscamos es que sea por voluntad, que cada mujer decida iniciar este proceso en cualquiera de estas modalidades y que quiera que la acompañemos. Ujú. Creo que nos has abierto mucho como el panorama, ¿no? De la idea que tenemos sobre incluso la palabra refugio, Así es. ¿no? Ujú. Y que creo que quitamos muchos mitos y qué bueno que hay como ya otras alternativas para pedir ayuda. ¿Dónde pueden encontrar estas líneas de ayuda? Súper fácil, en todas las redes sociales estamos como Red Nacional de Refugios, nos identifican con la casita verde Ujú. y adentro el mapa de la de México en blanco. Estamos también a nivel nacional, vía Ujú. telefónica en el 800-822-4460 y en Ciudad de México y zona metropolitana en el 55-5674-9695, 24 horas del día, todo el año en redes sociales, ya saben, mensajito privado. Y vamos a escucharlas, a darle las opciones que están de nuestro lado y siempre vamos a respetar su decisión. Y bueno, para las personas que también Ujú. nos escuchan, que conocen a alguien o piensan Sí. que alguien está en una situación de riesgo, denle nuestros teléfonos
escúchenla sin juzgarla. No es fácil estar en una relación de violencia, no es fácil salir de ella. A veces escuchamos esto de se queda ahí porque quiere o ella fue la Sí. que lo eligió. No, nosotras no elegimos personas que nos lastimen, no elegimos hombres que nos hagan daño, elegimos pensando que va a haber un bienestar y justo la sociedad tiene que sostener, escuchar sin juzgar y reconocer que es su tiempo y su momento. Y creo que eso es lo que va a hacer la diferencia, que una mujer se acerque a ti y te diga, esto está pasando, necesito acompañamiento, y darles nuestro número telefónico, nuestras redes sociales y acompañarla en esta empatía que tanta falta hace. Sí, entonces ya saben, pues ahí ya nos dijo Wendy, las redes sociales están en todas las En todas las plataformas, plataformas, sí. pueden ahí encontrar. También comparten mucha información, no solo sobre estos temas, sino sobre muchos otros. Entonces creo que sí vale la pena que se den una vuelta por sus redes. Y todo lo que hacen, también nos decías que es sumamente creativo, ¿no? Y que eh, yo he visto desde fuera como el corazón y el cariño que le ponen a cada uno de los proyectos. Pero hablando de creatividad y de personas que se han sumado a la causa, ¿no? De la Red Nacional de Refugios, pues yo he visto que han hecho conciertos, ¿no? Por Ujú. ejemplo, Vivir Quintana, que ya estuvo aquí con nosotros también, ha sido parte de estos conciertos a beneficio. Platícanos de estos proyectos que podríamos imaginar que salen fuera del tema, que quizá lo miramos con seriedad, que no deja de ser esa seriedad, pero que también entra esta creatividad, ¿no? Y este lado en que las mujeres, cualquier persona incluso, puede apoyar una causa desde su espacio. Claro, un refugio también es ese espacio libertario, seguro, de gozo. Ujú, Y en ese sentido, pues bueno, impulsamos lo que es la Marea Violeta, ujú, que es un conjunto de tertulias musicales cuyas voces principales son Vivir Quintana y Prania Esponda. ujú. Daira Falla también ha estado con nosotras. Son tres mujeres mexicanas Sí. y bueno, lo que buscamos es que sea un espacio justo de gozo, donde podamos a través de la música pues hacer esa catarsis, escucharnos, reconocernos. Mayoritariamente van mujeres, aunque Ujú, sí tenemos obviamente audiencia de hombres, van mujeres de todas las diversidades, tanto de etapas de vida como diversidades en ujú. ellas mismas. Y es súper rico porque ese espacio de tertulia feminista se vuelve un espacio de encuentro y muchas de ellas dicen, no sabía que estaba viviendo tal cosa o cómo puedo apoyar, cómo me puedo sumar. Son espacios también de concientización. Esta Marea Violeta va de la mano también con mercaditas feministas, Ujú, justo buscando que haya este reconocimiento y valor al emprendimiento de las mujeres. Hemos sumado acciones con la UNAM en ujú, CEU, justamente para llevar estas mercaditas feministas, donde las mujeres pueden comercializar sus productos, darse a ok. conocer y establecer alianzas. Tenemos este acompañamiento psicológico feminista a través de vía virtual o vía telefónica, que es parte de esta Marea Violeta. Y tenemos muchas otras acciones como creemos mucho en esta Ujú, suma de esfuerzos y de saberes. Entonces, desde hace año y medio estamos creando redes de mujeres a favor de los derechos sexuales y reproductivos y una vida libre de violencia, que son redes Violeta. ujú. Hemos hasta ahorita conformado 7 redes a nivel nacional con más de Ok. 250 mujeres en diferentes estados de la República, y esto va de la mano con rescatar espacios públicos, Ujú, ¿no? Y esto es a través de, con todas ellas, crear un mural. Un mural en espacios públicos donde obviamente se dé esta resignificación del espacio, donde se mandan mensajes de acompañamiento, donde están los teléfonos de la Red Nacional de Refugios y de esa organización aliada que está en ese territorio ujú. para que las mujeres puedan recibir este acompañamiento. Es un trabajo súper bonito porque además de que hay este trabajo de formación, también plasman, ¿no? Sí. Este mural que la verdad es, queda como una representación no solamente de ellas, sino se vuelve un espacio de encuentro y seguro para las Ujú. mujeres ante alguna situación, ¿no? Y esto va de la mano con implementar oficinas verdes, que Ok. efectivamente pareciera ser que no está relacionado, pues está relacionado con todo. Un Sí. refugio es ese espacio donde puedes decir, oye, tengo derecho a elegir si quiero ser madre o no, Ujú. al gozo, a protegerme. Entonces, estas oficinas verdes, que también llevamos 7 implementadas a nivel nacional, es algo Guau. único en Latinoamérica
en los refugios. Es decir, Ujú. los refugios en sus centros de atención externa, que es la cara pública que les decía, donde hay estas atenciones, se están implementando estas oficinas verdes donde tú puedes ir y además de tener información sobre derechos sexuales y Sí. reproductivos, tienes acceso a una aplicación móvil que se llama Sendero Violeta, donde puedes, además de tener geolocalización y poner mensajes de emergencia, tener planes de seguridad, registrar tus rutas seguras y buscar lugares seguros si estás en una situación de Ujú. riesgo, accedes a si quieres un condón femenino, una pastilla de anticoncepción de Sí. emergencia, una prueba de embarazo, una toalla femenina, un calzón menstrual, ¿no? Vibradores, lubricantes, etcétera, para que las mujeres nos apropiemos de Sí. nuestra cuerpo, ¿no? Que es algo muy importante, es mi territorio y Nuestro primer territorio, exacto, nuestro decimos. primer territorio y ese territorio en el que yo decido quién traza y quién Ujú. transita sobre él, ¿no? Entonces, estas oficinas verdes han sido revolucionarias porque, pues bueno, Sí. si bien hablábamos de derechos sexuales y reproductivos, no hay un espacio donde se pueda ir y elegir lo que quieres. Hoy ¿Dónde es uno de los lugares donde hay Ciudad de oficinas? México, por Okey. ejemplo, tenemos uno en el Centro de Empoderamiento y Liderazgo de Ujú. las Mujeres de la Red Nacional de Refugios. Tenemos esa oficina verde. Nos pueden escribir en redes sociales y decirnos Ujú. quiero ir. Y es algo bien bonito porque en algunos estados como Tlaxcala que lo implementamos, las escuelas secundarias nos piden tener tour en las oficinas verdes, ¿no? Ujú. Y es justo que las jóvenes vayan y conozcan. Muchas veces Sí. tú preguntas, bueno, pregunto, ¿quién conoce un condón femenino y lo ha tenido en sus manos? Ujú. Es muy complicado porque los costos son elevados, como Sí. siempre, ¿no? Los costos de los condones masculinos son muy accesibles, incluso te los regalan, mientras que los condones femeninos no. Y el condón femenino promueve tu autonomía. Ujú. Entonces, ha sido muy liberador y esto nos lleva también a hacer acciones de estudios de colposcopía, de Papá Ujú. Nicolau gratuitos en el territorio, que también sabemos que si bien es un derecho, Sí, muchas mujeres no pueden acceder a él porque claro. hay una gran lista de espera y aquí son gratuitos y además, sí quiero decirlo, en un espacio digno, sororo, amoroso, en Ujú. donde las acompañamos una vez que tengan los resultados. Y esas son de las muchas acciones que Sí. hacemos y que también, por ejemplo, en el 28S vamos a la marcha y distribuimos estos productos de gestión Ujú. sexual y menstrual, ¿no? Es muy importante para nosotras y es, bueno, de las acciones que hacemos. Por supuesto, estamos en la marcha, el 8M, vamos a estar ahí Sí. inundando las calles, acuerpando a las otras y acuerpándonos a nosotras mismas. Y vaya, hay muchas acciones que seguimos realizando con, pues de la mano con otras organizaciones. Hemos participado en obras de Ujú. teatro para recaudar fondos, la obra de teatro Hilos, que les recomiendo Sí. muchísimo verla. Y eso ha sido gracias a la sororidad de quienes están al frente de estos proyectos que nos suman a nosotras para recaudar fondos, ¿no? Entonces, hay cosas muy, muy, muy lindas que todas son en conjunto con otras compañeras, Ujú. mayoritariamente mujeres. Sí. Igualdad, que también tengo que decir, Igualdad es una marca de ropa totalmente feminista y bueno, Okey. que todos sus productos son con una calidad y son sin ningún tipo de discriminación y ellas nos donan, ¿no? Constantemente. Entonces ahí métanse a Igualdad. Sí. Todos los productos que venden ahí es con causa y de verdad que tienen condiciones muy dignas. Entonces eso es lo que nos mantiene y nos Ujú. sostiene y lo que nos hace ser creativas, de decir, bueno, Ujú. pues podemos entrarle a la ropa, podemos entrarle a la creación musical, a estos murales y bueno, quien se quiera sumar igual nos puede decir, oye, yo Sí. quiero que hagan un mural acá. Y lo único que pedimos es la pared, que Ujú. haya un compromiso de que esta pared la mantengan con ese mural durante 3 años, justo porque es arte, porque ahí se plasman las historias y rescatamos ese espacio público. Tenemos el presupuesto a través de acciones que hacemos a nivel internacional para llevar a la Ujú. muralista, todos los productos, las actividades, el coffee break. Lo único que necesitamos es voluntad y ese Sí. espacio que es blanco, pero que se transforma en colores. Y ahí en redes sociales pueden ver lo que hacemos. Sí, creo que también es bien importante esto mencionarlo, que pueden llamar no solo para pedir ayuda, ¿no? Así Sino es. también para sumar Ujú. temas de voluntariado también. Voluntariado, servicio social, prácticas profesionales. Trabajamos con la UNAM, con la Ibero, con escuelas Ujú. privadas. eh, Hacemos esta articulación en voluntariado, pues bueno, las puertas están Ujú. abiertas. Hemos cobijado a personas de otros países a hacer Ujú. aquí su pasantía. Entonces, la idea es justo
que esta red se siga haciendo más grande. Sí. Entonces, si hay donaciones en especie, pues lo pueden hacer tanto de productos no caducos, no perecederos, tanto ropa, juguetes, en buenas condiciones. Siempre digo, ¿no? Acuérdense que donar no implica dar lo que ya no quiero, lo que ya no Sí. sirve, sino es dar aquello que va a cobijar y va a recibir otra persona en esa dignidad. Tenemos también estas prácticas profesionales y parte de las acciones que hacemos es este centro de empoderamiento que tenemos en la Ciudad de México. Es un espacio itinerante. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a otros estados de la República a llevar todas estas acciones totalmente gratuitas. Así que si alguien está en otro estado de la República y dice, oye, yo quiero que vengan acá, pues nosotros llevamos toda la acción. Lo importante es llegar a más personas, que más mujeres sepan que no están solas, que más hombres sepan que pueden hacer un cambio, sumarse, ¿no? Y renunciar. Dentro de estas acciones hacemos un perifoneo. Todos en los 16 días del activismo, del 25 de noviembre al 10 de diciembre, hacemos un perifoneo en las calles de la Ciudad de México, aunque también lo hemos replicado en otros estados de la República, con pues un audio muy potente en donde lo clave es dejar claro que la única persona responsable de la violencia es el agresor, ¿no? Entonces es un mensaje muy potente a los hombres de romper estas estructuras patriarcales, de asumir su responsabilidad en cuanto a la violencia que ejercen, y a las mujeres el mensaje de que no están solas. Estos son perifoneos que hacemos en territorio, en las zonas como más riesgosas, en la Ciudad de México y en otros estados de la República, y esto nos ha incrementado el número de llamadas telefónicas y de orientación precisamente porque vamos, ¿no? El perifoneo es tanto en coche como a pie, entonces esto nos acerca a la comunidad y son digo, podemos quedarnos aquí mucho tiempo hablando de todo lo que hacemos. Pero son algunas de esas acciones y donde se pueden dar cuenta que no estamos solas, no es algo que yo haga nada más en lo solitario, sino que hacemos este trabajo con toda la ciudadanía y que muchas mujeres y hombres que nos han visto en el perifoneo nos dicen, oye, yo me quiero sumar, tengo familias de tal forma, creo que está pasando esto y podemos ir a dar charlas también, ¿no? O sea, y todo lo que hacemos es totalmente gratuito. Oye, y otra de las que se sumó, que hablábamos antes de entrar a grabar, yo me considero, porque fui al concierto fan de Karol G. Entonces, cuando yo vi que Karol G fue a uno de los refugios y estuvo conviviendo con las mujeres que estaban ahí, yo me emocioné. Cuéntame cómo sucedió eso. Yo también me emocioné y me emociono de cada vez que alguien, ¿no? Alguna figura pública, alguien se acerca a nosotras y nos dice, vi sus redes sociales, pregunté qué organización era la más seria para trabajar violencia y me dijeron que la Red Nacional, y no fue una sola institución, sino varias me recomendaron contigo. Y así fue Karol G, como muchas otras compañeras, que muchas de ellas no quieren salir visiblemente, pero de verdad que la Red Nacional ha sido cobijada por muchas otras artistas con gran trascendencia, con gran trayectoria, por supuesto la que da Vivi Quintana, la cual admiro muchísimo, muchas otras fundaciones nos llaman justo porque ven el trabajo que hacemos en redes sociales, porque ven las historias. Y así fue, un día recibí la llamada de la Fundación Concora, que es la fundación de Karol G, y entonces me dicen, oye, somos de la Fundación Concora, nos encanta el trabajo que hace la Red Nacional de Refugios, ya vimos todas sus redes sociales, ya vimos lo que hacen, vimos los testimonios, queremos visitarlas, ¿no? Y algo bien importante y que eso siempre, ¿no? Creo que el pensar en siempre abrazar a todas las mujeres con esta causa te abre muchos caminos. No nos dijeron que iba a ir Karol G, nada más nos dijeron que bueno, iba a ir la fundación, le dijimos que sí, que buenísimo. Fue en el Centro de Empoderamiento y Liderazgo, parece Refu, pero es el Centro de Empoderamiento y Liderazgo de la Red en Ciudad de México. Entonces lo que hice fue justo, pues bueno, invitar a hacer el traslado seguro de algunas de las mujeres y de familias, porque también eran niños y niñas las que iban al espacio, con la intención de que ellas, o sea, Vale, que es la directora de la Fundación Concora, pudiera compartir con las mujeres un mensaje. Sí, como tú dices, escucharlas a ellas. Sí, escucharlas. Y para mí eso es bien importante. Dije, bueno, que una fundación de este nivel quiera escuchar a las mujeres y conocer lo que pasa en México es maravilloso. Sí. Y así fue como se creó todo. Y un día antes, en la noche, me dijeron, oye, probablemente venga Karol G. Y yo, ok, buenísimo. Bienvenida. O sea, la casa está abierta. Y sí, fue así, ¿no? Fue súper sencilla, muy amorosa. Estuvo 1 hora cantando, ¿no? Wow. Y bueno, el contacto con las mujeres y las infancias fue súper cercano.
Y bueno, y esto apertura, ¿no? Que además las mujeres sepan que tienen derecho a tener estos espacios de Sí, gozo, también. que son dignas de ser escuchadas, de ser, pues bueno, acompañadas. Y fue un espacio, obviamente, de disfrute para ellas. Y también Carol se llevó la información de lo que hacemos en la Red Ujú. Nacional de Refugios, lo pudo vivir, quedó muy emocionada, conoció las instalaciones, habló obviamente de esta calidad que existe y la calidez que hay en el espacio. Y bueno, de ahí pues surgen muchas otras Ujú. acciones y espacios de encuentro, que creo que eso es lo más importante. No sé tú, Flor, pero para mí el Sí, saber que no estoy sola, el saber que hay otra persona en otra parte de este sí. universo, pues dándonos esas vibras, hablando de nosotras, que se suman a nuestras voces, eso de verdad que me abraza y es una esperanza y es esta energía que te recarga. Entonces, bueno, después de esa visita hubo este contacto, hemos tenido contacto con otras empresas muy grandes que insisto Ujú. y que me parece muy bien que quieran estar en Sí, anonimato porque eso habla de que no quieren crédito, ¿sabes? sí. Pero hay muchas empresas que ustedes ni se imaginan Que que realmente buscan sumar, exacto, no aparecer. que nos están cobijando, que dan recurso, que dan acompañamiento y eso nos sostiene y Ujú. de verdad que es algo que no te puedo explicar, pero que es esa energía que se va dando y a veces me dicen, oye, ¿cómo la contactaste? Bueno, la realidad es que quien la contacta es el trabajo que hacemos, Ujú. lo que presentamos, lo que hacemos, lo que trabajamos todos los días es lo que hace que la gente quiera voltear a vernos y Sí, yo lo agradezco muchísimo y siempre les agradezco. Gracias por pensar en nosotras porque esto significa que estamos haciendo las cosas bien, sí. que estamos Y lo llegando hacen muy bien. y que estamos llegando a esos lugares donde de verdad no te lo imaginas, porque yo nunca me imaginé tener a Karol G ahí, ni a muchas otras personas, y que de pronto las tienes y que de verdad dices, esta magia de tu trabajo sí Ujú. da resultados. Y además que se sumen otras personas y que muchas como tú nos crean, nos acompañen. Y es algo bien bonito, ¿no? O sea, cuando alguien diga tu nombre en ese lugar, ahí es. Sí. Y pues te das cuenta que muchas dicen el nombre de la Red Nacional de Refugios y que tú no sabes y de pronto se hace cosas maravillosas como con la querida Olimpia, ¿no? Que Ujú. también una mujer a la que admiro, hemos hecho cosas juntas y es así como nos vamos encontrando y pues eso es lo que creo que nos mantiene en la resistencia. Sí, y que también demuestra todo esto que nos acabas de compartir, que entre nosotras nos salvamos, Así ¿no? es, Entonces, totalmente. creo que esa es como la prueba última que nos dan estos espacios y desde nuestras resistencias, desde nuestras luchas, pues creo que siempre convergemos siempre ahí, todas, y vamos todas de la mano, ¿no? Yo te agradezco porque se nos ha ido muy Gracias. rápido y la Hablo verdad, mucho. sí, no, de eso se trata, de que aquí no quiero decir las protagonistas, pero quien tienen el micrófono y quien es la voz en cada uno de los episodios son nuestras invitadas, ¿no? Gracias, querida Flor. Entonces, yo también, a mí siempre que me preguntan por una asociación seria, pues yo también siempre digo Lo la Red sé. Nacional de Refugios, ¿no? Entonces, gracias por ser ya parte de la familia de Voces Sin Filtro. Antes de despedirnos, viene el pilón, que como ya saben, es un A ticketcito en ver. donde les leemos información de cultura general. Ay, se me fue la voz. Ok, dice, el anarcofeminismo busca la autonomía de cada mujer, es decir, su emancipación y realización como individua y como género particular. Ven en el patriarcado una manifestación del poder involuntario o autoritarismo. Por ello, piensan que la liberación en contra del patriarcado es una parte esencial de la eliminación del mismo. Nuestra, puesto que ambos se fundamentan en la ausencia de la libertad y en las relaciones sociales involuntarias. Aquí hay esta información buenísima. Muchas Sí, gracias. que la verdad es que el pilón es mágico porque Sí, siempre eh, no está hecho a propósito de ningún no, episodio, pero siempre tiene algo que ver con lo que platicamos en el episodio, ¿no? Y así creo que es. sí platicamos de esto a lo largo de este episodio y pues que se lleven además ese poquito de información, porque hoy también estamos invadidas de muchísima información, pero que la verdad yo siempre les digo, si te interesa, siquiera cuando escuches la palabra feminismo, involúcrate, cuestiónate, pregunta, Cuestionarlo. acércate, Ujú. eh,
pregunta. Yo siempre les digo, sean curiosas. Así es. Entonces creo que esto es un incentivo para despertarles también esa curiosidad, ¿no? Justo, si sabíamos que era el anarcofeminismo, por ejemplo, ¿no? Y cómo vuelve a enfatizar que lo personal es político y que no estamos solas, sabemos una colectividad que puede transformar la historia o puede seguirla perpetuando y bueno, ¿de qué lado queremos estar, no? Si de que perpetúa este patriarcado o quien transforma hacia algo más liberador, más incluyente. Gracias por hacer este espacio. No, gracias a ti. Y para despedirnos, ahora sí, compártenos, porque hablamos mucho de la Red Nacional de Refugios, pero yo también quiero en este espacio reconocerte a ti, Wendy. O sea, muchas gracias. No desde la red, sino desde Wendy como mujer, como persona y como esa amiga que siempre, cada que escucha, yo siempre lo digo, es algo que te aprendemos, ¿no? Entonces, 5 cosas que no sabemos de ti o que queremos saber para conocerte más. Bueno, no sé qué quieran saber, ¿verdad? No está ahí como la pregunta, si quieres hacerla, buenísimo. Pues bueno, una es que me encantan los cuencos tibetanos. Entonces, soy terapeuta de cuencos tibetanos. Eso no lo sabía, Wendy. Me gusta mucho, creo mucho en esta energía. Entonces, además de que me emociona sentir esa terapia, también la utilizo. Por lo tanto, acompaño procesos de mujeres diversas a través de cuencos tibetanos. Wow. Soy amante de los seres sintientes de 4 patitas, específicamente de las y los peludos, los perritos. Tengo pareja, no tengo hijes ni hijas. ¿Qué otra cosa? Bueno, soy la del medio. El sándwich. El sándwich. Lo rico del sí, sándwich. Claro. Y la única mujer, ¿no? Tengo 2 hermanos, uno mayor y otro menor que yo. Y pues bueno, creo que eso, por ahí estoy haciendo mis columnas en la costilla rota y en la cadera de Eva, y va a salir una donde hablo, y creo que eso casi nadie sabe de mí, o casi no se dice porque a veces somos muy cuestionadas, pero por supuesto que también soy una mujer que ha vivido situaciones de violencia y que tiene en su entorno hombres machistas, ¿no? Y que hay toda esta cuestión también de un trabajo diario de cómo identificar y no cargar con esas culpas que a veces nos dicen, ¿no? O sea, eres responsable de si tu hermano, tu papá o tu amigo X es agresor, y pues bueno, eso es algo que también hago. Y otra de las cosas que me gusta muchísimo es un gusto que tengo es irme de viaje. Son como estos espacios de fuga. Y una estrategia es que nunca digo dónde me voy. Muy bien. O sea, yo si te comparto algo de mi viaje va a ser 2 meses después, 1 mes después, 1 semana después, porque es para mí, ¿sabes? O sea, en ese espacio de viaje de la naturaleza me gusta mucho contactar con eso, y es algo que disfruto muchísimo y lo comparto, si es que lo llego a compartir. Hay muchos viajes que he hecho, siempre me fugo al año por lo menos 3 ocasiones para estar conmigo misma, y hay algunos que nunca se sabe, ¿no? Y los que llego a compartir es a través de después de mucho tiempo, y es como algo que es muy mío y que me gusta mucho cuidarlo y abrazarlo como muy celosamente para disfrutarlo yo. Muy bien. Pues hablabas de la cadera de Eva y la costilla rota, que también son 2 espacios maravillosos, sí, ¿no? Súper feministas, sororos. Feministas, que también, si tienen ahí esta curiosidad, vayan visiten todas las maravillosas cosas que hacen en estos espacios, ¿no? Te agradezco, Wendy. Agradezco también el estar acompañadas en este camino. Y bueno, pues ustedes ya saben, este fue un episodio más de Voces sin Filtro, en donde no callamos, gritamos. Nos vemos la próxima. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Voces sin Filtro, en donde juntas cuestionamos todo. Mis redes son @flor_repara en Insta, Twitter y TikTok. No olvides suscribirte. Te espero en el próximo episodio.